Decía al comienzo del programa, hoy nos acompaña Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, en un momento de mucha agenda. Anuncios y planificación de vivienda para este año y el próximo, proyectos de rehabilitación, licencias urbanísticas y también controversia política por el convenio con Visocan y el acceso a este expediente que ahora le preguntaremos al primer teniente de alcalde. Además, hay debates abiertos sobre concesiones y el uso del espacio público como el Parque Europeo y el futuro modelo de gestión de las hamacas y sombrillas en San Bartolomé de Tirajana. Con él, pues queremos poner fechas, a ver si es posible que el primer teniente de alcalde nos diga cifras y compromisos claros. ¿Qué se hace, cuándo y con qué garantías? Muy buenas tardes, don Alejandro Marichal, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, que has tenido un mes complicadito. A pesar de las controversias, muy bien. Muy bien, pues me alegro, me alegro. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por Visocan, si no le importa, primer teniente de alcalde, porque usted sostiene que el convenio con Visocan sigue vigente, ¿no? ¿Qué hitos medibles podemos puede comprometer para este año y el año que viene? Me refiero en licitaciones, proyectos, inicios de obras, ¿cómo? Dígame. Pues bueno, como usted sabe muy bien, nosotros a principio de legislatura suscribimos un convenio con la empresa pública Visocan, que es una empresa que depende del gobierno de Canarias, que históricamente ha hecho viviendas para el gobierno, y con fondos municipales, esos 35 millones, pues hemos suscrito un convenio con Visocan para que sea esta empresa pública quien nos haga las viviendas. Los compromisos que tenemos para este año 2026 es que ahora, a mediados de febrero, empieza a tramitarse ya la licitación de un proyecto más obra para hacer 52 viviendas en el Lomo en Maspalomas. Sí. Estas 52 viviendas serían de compraventa, pero vivienda pública, por tanto a precios más asequibles. Y por otro lado, se están en negociaciones para adquirir 26 viviendas en el Castillo Romeral que serían destinadas para alquiler asequible. Así que esto es el compromiso que podemos sacar de todos los hitos que tiene este convenio. Sí. Estos son los dos asuntos más inmediatos que podremos tramitar a lo largo de este 2026. Bueno, de hecho, usted hacía una rueda de prensa precisamente en el centro comercial Jumbo, donde se encuentran las oficinas de vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde salvaba aquel reparo, ¿no?, que había respecto a este proyecto. De hecho, el Partido Socialista, que lo hemos tenido también en nuestros estudios, afirmaba que esos informes técnicos eran negativos y reparos y que se siguió adelante. ¿Qué dice usted exactamente respecto a este expediente y qué parte considera ya que está totalmente subsanada? Bueno, yo lo primero, si me permite una pequeña Dígame. reflexión, que se lo dije a la señora Narváez en el Pleno y lo digo aquí también en la radio. Es una pena escuchar a alguien que ha sido alcaldesa de este municipio jactándose públicamente de que esto saliera mal. Lo normal que alguien que ha sido alcaldesa tendiera la mano al gobierno, en este caso a mí como responsable del área, para ayudar, para colaborar, para que salga adelante ese convenio, porque creo que todos entendemos que es necesario que haya viviendas públicas en San Bartolomé de Tirajana después de 25 años sin hacerse viviendas públicas. Y lo que hemos visto es una oposición que en vez de construir, intenta destruir, ensuciar un expediente tan importante para el interés público de todos los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Y efectivamente esto ha sido un expediente muy complejo, porque nunca en la historia de San Bartolomé se ha puesto tanto dinero sobre la mesa para hacer viviendas, y en la tramitación se advirtieron una serie de errores o de vicios en la tramitación por parte de Patrimonio Público. Esos vicios que se detectaron, pedimos un contrainforme a los servicios jurídicos, sí, y hace pocas semanas se informó favorable por parte de los servicios jurídicos que es subsanable esos errores que se detectaron, y por esa razón el convenio sigue vigente, afortunadamente, y se han resuelto esos posibles vicios, que son vicios administrativos. No es nada malo, ni nada raro, ni nada extraño, es simplemente vicios administrativos que se detectaron por parte de Patrimonio Público, y insisto, con
con los informes por parte de los servicios jurídicos adscritos a la alcaldía, han sido resueltos y a partir de ahí el convenio sigue vigente. ¿Qué supone esto para San Bartolomé? Pues como decía, que este convenio, aparte de lo que le he dicho, las viviendas en el Lomo Más Paloma y la adquisición de esas 26 viviendas en el Castillo Romeral, tiene previsto la construcción de más viviendas. Van a ser más lentas, pero los dos primeros objetivos de ese convenio son esas 52 viviendas en el Lomo Más Paloma y esas 26 viviendas que vamos a adquirir en el Castillo Romeral. Pero también tiene previsto adquirir suelo en el Castillo Romeral, en parcelas colindantes a parcelas ya que tenemos municipales, para poder hacer 30 viviendas más en régimen de compraventa en el Castillo Romeral, o la posibilidad también que se prevé ese convenio de hacer 70 viviendas en el Pajar, también en régimen de compraventa. Y con eso tendríamos finiquitado ese convenio, que como digo, en el año 2026 los objetivos primeros van a ser en el Lomo Más Paloma y la adquisición de esas 26 viviendas en el Castillo Romeral. ¿Veremos esa primera piedra este año, don Si Alejandro? todo va como nos han dicho el equipo que conforma Visocam, sí. Sí. Hablaban también en esa rueda de prensa que ofrecieron en las oficinas de vivienda, hablaban de ese terreno también en la zona de Juan Grande para esas familias del Matorral que llevan años también demandando salir de aquella zona. ¿También eso está caminando? Bueno, eso no está dentro del proyecto dentro del Visocam. convenio que hemos suscrito con Visocam de fondos propios. Esto directamente el gobierno de Canarias va a financiar una obra, la construcción de 43 viviendas para construirlas en Juan Grande, y esto sería directamente para las personas que están viviendo en los prefabricados del Matorral. Ahora estamos tramitando la ley de urbanismo, ceder formalmente la parcela E de Juan Grande, se llama así esa parcela, para que una vez cedida formalmente a Visocam, pues pueda Visocam, con fondos del gobierno de Canarias, poder construir esas viviendas, que estamos en torno a unos 5 o 6 millones de euros, va a costar esas 43 viviendas, pero eso iría directamente para las personas que viven en los prefabricados del Matorral, que es una deuda histórica que tiene el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé con esos vecinos, que se les prometió darle una vivienda y llevan ya 20 años esperando a esa vivienda. Y eso es otro de los compromisos que esperemos que salga adelante a lo largo de 2026 y 2027. 2027, bueno, esa deuda histórica y esas familias, ¿no?, que están esperando. Vamos a ver, dos preguntas, don Alejandro. Una, si mañana un órgano de control dijera, vale, esto hay que corregirlo de nuevo, me refiero ahora a este convenio de Visocam, ¿hay plan B para la vivienda no se pare? ¿Hay un plan B en el municipio que diga, bueno... Si un órgano de control dijese que hay algo que subsanar, pues se subsana. Es que es normal en la administración, cuando estás tramitando algo, que los órganos que controlan, que en este caso la intervención especialmente, pues te diga, oye, mira, esto se ha tramitado mal, o falta este informe, o hay que corregir en este informe cualquier cuestión, y se corrige sin ningún problema. Vale. Y más, insisto, en expedientes tan complejos como este en su tramitación. Porque este asunto, nosotros asumimos las funciones de gobierno en julio de 2023. Sí. Y las reglas de gasto, el famoso techo de gasto, por el que no podemos coger dinero de los remanentes que tenemos en los bancos, que supera los 230 millones de euros, estaba suspendida esa regla de gasto hasta el 31 de diciembre de 2023. Y por esa razón montamos ese expediente para poder salvar ese dinero para poder construir viviendas. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que una vez salvado con los informes jurídicos y resuelto este asunto y subsanado como lo hemos hecho, teóricamente no tiene que llegar ningún requerimiento de ningún órgano de control, pero si llegara lo atenderíamos sin ningún problema y se arregla. La siguiente pregunta, porque estos reparos, ¿no?, que se ha tenido que levantar, se ha tenido que seguir trabajando, usted lo acaba de manifestar, desde julio del 2023 pues están trabajando precisamente en proyectos para sacar, ¿no?, vivienda en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, 3 años después, 2026, ¿no? Y como le estaba diciendo, mucha gente no ve esa primera piedra
que es al final lo que quiere. Pero también a la gente en la calle le sorprende muchísimo, dice, concha, si es la misma administración, el mismo ayuntamiento, están trabajando ustedes dentro del ayuntamiento, ¿por qué un área te hace un informe contrario a un convenio que ustedes quieren sacar por la otra parte? La gente en la calle entiende que este tipo de cosas que usted lo ha explicado muy bien, son cosas administrativas que se pueden subsanar. Pero claro, en la calle está ese rum como, ¿qué es lo que está pasando en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? No van todos a una en este ayuntamiento. Pues bueno, a veces no ocurre eso. A veces no ocurre eso. A veces no ocurre eso y ha sido el caso. Pero afortunadamente los posibles vicios que se han informado por parte del área de patrimonio han sido subsanados, no es nada grave. Bien. Y esa es la parte buena, ¿no? Ahora tenemos un documento, un convenio que está subsanado y es más defendible ante un tercero que quiera impugnarlo, pues ahora está mucho mejor armado el expediente para que no haya dudas sobre, desde el punto de vista administrativo, que está todo correcto. Y esa es la parte positiva. O sea, no hay mal que por bien no venga. Bien. Y aquí lo que nos ha ayudado ese informe que ha emitido el área de patrimonio es en poder hacer un contrainforme bien fundamentado y dando por subsanado y convalidado los posibles vicios detectados en la tramitación. Y a partir de ahí yo le digo, y vuelvo a insistir en la misma idea, ¿no? 25 años sin hacer viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Nunca en la historia se había puesto tantos fondos públicos, 35 millones, que son casi 6.000 millones de las antiguas pesetas, y se puso esa cantidad cuando nos hicieron el informe para justificar por qué poníamos 35 millones. En aquel entonces el jefe de fomento buscó todas las parcelas públicas que tenemos en San Bartolomé de Tirajana donde se pueden hacer viviendas. Y se hizo un cálculo para hacer vivienda en todas las parcelas públicas que tengamos. Por eso salió 35 millones, porque daría para hacer exactamente unas 300 viviendas, que es lo que máximo que podemos hacer a día de hoy, con nuestro plan general que tenemos, podemos hacer esas 300 viviendas. Por eso son 35 millones, no son 40 ni 30, por eso esa cantidad. Esa cantidad de dinero, vale. Y lo peor de todo, y es lo que yo no entiendo de la política, yo creo que a veces la gente está también muy quemada de la política, porque no es normal que la oposición no esté colaborando con algo tan bueno para el municipio. Oye, que usted no lo haya podido hacer cuando haya gobernado, pues usted tiene que asumir que si otro lo está intentando hacer, lo normal es que colabore para que salga adelante y no ir por la radio y haciendo comentarios públicos para intentar politizar algo que creo que no se debe politizar. Y eso fue lo que le dije a la señora Narváez. Debe tener un poquito más de elegancia política, más otra categoría y más alguien que ha sido ya alcaldesa de este municipio, en no torpedear o intentar torpedear proyectos tan importantes como hacer viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Pero yo espero que la ciudadanía valore cada uno, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y yo espero que también a final de año pues podamos ya estar adjudicadas las obras y empezar la construcción de estas viviendas que le acabo de comentar en el Loma más Paloma, o la adquisición de estas 26 viviendas en el Castillo Romerán. El otro día hablábamos también con el consejero de Vivienda, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez, y la verdad que el plan que también tiene el Gobierno de Canarias para toda esta zona, incluida San Bartolomé de Tirajana, toda la zona sur-sureste, ambicioso y grande, pero claro, volvemos a esa pregunta de siempre: ¿cuándo veremos la primera piedra? Bueno, ¿no? El Gobierno de Canarias, yo se lo adelanté a usted aquí en primicia en la radio, en diciembre dictó una resolución, una subvención nominativa directa al Ayuntamiento de San Bartolomé por importe de 6 millones, esto ahora es fuera del convenio. Sí, estamos hablando ya de otra cosa. 6 millones más para la construcción de 50 viviendas, se me falla la memoria ahora, en el tablero de Maspalomas. Ahora nos corresponde ahora al ayuntamiento, que estamos ya, el proyecto está finalizado, ahora tenemos que iniciar los trámites para licitar esa obra y poder hacer unas 50 viviendas, esa sería en régimen de alquiler asequible, en el tablero de Maspalomas. Por tanto, están los 35 millones que ha puesto el ayuntamiento
más los 6 millones que ha puesto el gobierno de Canarias en diciembre para esta vivienda en el tablero, más los 5 millones y pico en la parcela de Juan Grande, en total, 35 el ayuntamiento, más 12 el gobierno de Canarias, pues haga usted las cuentas. Son 47 millones de euros que vamos a empezar a ejecutar en los próximos años para hacer viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Eso es el gran hito que hemos conseguido este gobierno y que ha conseguido mi equipo en el área de vivienda, de una vez por todas cambiar la tendencia negativa que hemos tenido estos últimos 25 años. Y es verdad, habrá vecinos que quieran, coño, ¿y cuándo van a llegar a esa vivienda? Llevamos 25 años sin hacerla. Tienen que entender que en 4 años no se resuelven todos los problemas de San Bartolomé de Tirajana. No. Pero lo que sí hemos hecho es suscribir un convenio, es una realidad. Ese convenio sigue vivo, más los 12 millones que hemos conseguido del gobierno de Canarias, vamos a destinar para los próximos años 47 millones de euros, casi 8.000 millones de las antiguas pesetas para hacer vivienda en San Bartolomé de Tirajana. Si en paralelo estamos otorgando licencias urbanísticas para que el sector privado también haga vivienda, que es importante, y de hecho, por mucha vivienda que podamos hacer nosotros, quien más vivienda pueda hacer, porque tiene más suelo, es el sector privado. Por eso tenemos que ir tramitando del área de urbanismo, lo estamos haciendo, sector 20 del Hornillo, el T1 en el tablero, el Lomo de Maspalomas, cuando consigamos desbloquear esa urbanización, se podrán hacer más de 4.000 viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Esas son de renta libre, sector privado, pero entre la parte pública y el sector privado, resolver de manera definitiva la gran demanda que hay a día de hoy en materia de vivienda. Y casi 3 años después de asumir, ¿no?, el área de urbanismo en San Bartolomé de Tirajana, entre otras áreas, ¿de qué volumen de licencias a ese sector privado estamos hablando? ¿Se han desbloqueado de tal manera que lo podemos comprobar también los vecinos de San Bartolomé de Tirajana? Hay obras por todo el municipio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ese desbloqueo en el ayuntamiento ha contribuido? El desbloqueo ha sido que cuando yo asumí las funciones de gobierno, una licencia tardaba casi 2 años en otorgarse y ahora estamos en 6, 7, 8 meses para otorgar una licencia. A veces menos, ¿no? Pero la media es esa, 6, 7 meses. Hemos desbloqueado en lo que llamamos en el gobierno, para que usted se haga una idea, en un año antes se daban 30 y pico licencias de obra. Nosotros hemos otorgado en 3 años 221 licencias. Es decir, nos sale casi a 100 licencias por año. Hemos triplicado el número de licencias. Eso ha supuesto liberar o desbloquear más de 220 millones de euros para San Bartolomé de Tirajana. Y cuando uno desbloquea o facilita otorgar licencias y mejora mucho la gestión, se libera mucho dinero que, primero, constructoras que tienen que construir, y eso genera empleo. Y cuando se genera empleo, también se mejora muchas otras cuestiones, como si nosotros hemos dado licencia para que se renueve el hotel o los apartamentos Jardín del Sol, Hotel Rondo, Hotel Safari, Safari Beach, el hotel en Cervatur que tiene en Bahía Feliz, y así numerosos complejos que se han ido renovando en este tiempo, pues también mejora la categoría de esos establecimientos. Los trabajadores que están ahí, su convenio mejora las condiciones porque se paga, aumenta la categoría y además se está recualificando nuestro destino. Y en materia de vivienda hemos otorgado casi 100 licencias para renta libre. Y eso supone que el tablero esté ahora mismo patas arriba, se está renovando y construyendo mucho más viviendas y en otras zonas del municipio. Así que lo que le quiero decir con todo esto, que el esfuerzo que estamos haciendo con dinero público propio es el que le acabo de comentar, esos 47 millones, pero también por otro lado estamos otorgando licencia para que el sector privado también tire de la vivienda y renueve por otro lado los complejos turísticos que también es necesario para nuestro destino turístico. Bueno, recordamos que estamos hablando con el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. La oposición también criticaba, y quiero seguir con vivienda para también cambiar, porque hay otros asuntos que también creo que es de interés de los vecinos y vecinas de este municipio, de los que quiero hablar con usted. La oposición también criticaba que se vive del trabajo del mandato anterior, haciendo referencia a la estética partidista que presentaban ustedes a través de un vídeo en unas obras de rehabilitación en San Fernando de Maspalomas, que venía con el logo de Coalición Canaria, partido
al que usted pertenece. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé, porque tenía el gorro no, era un casco, ¿no? De obra, el que llevaban el logo de Coalición Canaria. Mire, si la oposición critica eso, ¿Mm? es que no tiene nada que criticar. Bueno. Pues mira, sí, yo cuando veo las obras me pongo un casco. Y me pongo el casco que yo considero oportuno. Faltaría más. O también se tienen que meter con eso. A partir de ahí, nosotros en nuestras redes personales publicamos lo que consideramos oportuno. Que yo entiendo, estamos en un país libre, de momento. Otra cosa es que nosotros en las redes municipales o en los actos institucionales vamos con nuestros logos partidistas. Yo entiendo que eso sí está mal, ¿no? Como está mal, por ejemplo, celebrar un acto de partido, un brindis navideño en una sede del patrimonio del Patronato de Turismo. Eso sí está mal, hacer uso de una instalación pública para un acto de partido. Pero nosotros no hacemos ese tipo de cuestiones. Eso no lo hace Coalición Canaria. Nosotros lo que hacemos es trabajar. Si nos critican por eso, pues bienvenidas sean las críticas. Estamos ejecutando en renovar el parque de vivienda, cuando adjudiquemos la obra de la urbanización Las Llaves, que es la última que nos falta, 16 millones. En 3 años estamos ejecutando 16 millones de euros en mejorar las estructuras de las viviendas de muchas urbanizaciones, en instalar ascensores, en mejorar las fachadas y por tanto sea más eficiente desde el punto de vista energético. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo entiendo que critican al que trabaja, pero creo que es una crítica vacía. Porque, y de decir que eso es gracias a ellos, es que además no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque esos proyectos de las urbanizaciones que estamos renovando, 3 fueron tramitadas en mi etapa anterior cuando fue concejal de vivienda. O llevamos el área de vivienda, el concejal era mi compañero Alexis. Fueron solicitadas y otorgadas en nuestra etapa. Nos echaron del gobierno, sí. Y cuando volvimos al gobierno no se había ejecutado nada, no se habían terminado los proyectos, tuvimos que actualizar los precios porque habían subido mucho, buscar más dinero público municipal para financiar esas obras, y gracias al trabajo que hemos hecho nosotros, al de solicitarlo en su momento y a ejecutarlo después, lo ha hecho Coalición Canaria. Esa es la realidad. Entonces, cuando dice que eso es fruto de su trabajo, ¿qué trabajo? Si ellos no tramitaron absolutamente nada. Lo tramitamos nosotros cuando estábamos en el gobierno anterior. Nos echaron del gobierno, eso lo dijo la señora Narváez, no lo digo yo, lo dijo ella, porque yo parecía el alcalde en la sombra, sí. Y que era una hormiguita trabajando. Por celo político, nos echaron del gobierno. Y por celo político nos siguen criticando. Y este es el nivel que tenemos en San Bartolomé de Tirajana, por desgracia. No tenemos políticos de altura, ni tenemos personas que han tenido responsabilidades serias, han tenido la alcaldía de San Bartolomé de hacer críticas con fundamento. Nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, pero nadie puede negar, ni siquiera ellos, que lo ha dicho públicamente, de que somos gente trabajadora y seria. Y eso ha venido mi equipo aquí, a trabajar. Y que la anécdota o la crítica sea que yo me he puesto un casco, que digan el casco equipo Marichal o Coalición Canaria, demuestra el nivel político que tienen algunas personas, que se lo tienen que hacer mirar. Y creo que van a hacer mucho tiempo en la oposición si siguen centrándose en esas tonterías y no de verdad en los problemas que nos preocupan a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Lo veo un poco... ¿Qué quiere que le diga? No, bien, conteste, está claro, ¿no? Está claro, sí. Igual que ellos responden, responda usted, muy bien, lo que ustedes piensan. Voy a seguir con las críticas de la oposición, si no le importa, porque además lo hemos tenido esta semana aquí y entonces me gusta que sea usted el que conteste, ¿no? Ayer, don Samuel Enríquez Quintana, precisamente de Primero Canarias, portavoz de Primero Canarias, que ahora también le preguntaré a lo mejor por ese lío que está habiendo en Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Afirma que hay 0 euros para la rehabilitación de centros comerciales y 0 euros para la movilidad en el presupuesto que acaban también de aprobar en el municipio, que ya más de 109 millones de euros, más todo el dinero que continúa en los bancos en este municipio de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué responde a esto? Bueno, la propuesta que ha hecho el portavoz de Primero Canarias, la asumimos y la compartimos, pero o la entendemos, mejor dicho, pero no la podemos asumir. ¿Por qué? Porque
no podemos destinar a día de hoy fondos públicos, no tenemos, los presupuestos son limitados, estamos centrados en hacer vivienda. Hablo de esos 35 millones que hemos puesto sobre la mesa, hablo de 1 millón de euros para otorgar ayuda de alquiler, de esos 16 millones de los cuales el ayuntamiento pone casi 6 millones, un tercio, pues 4 o 5 millones que pone el ayuntamiento para renovar el parque de vivienda, pero no tenemos dinero para además ayudar a los pequeños y medianos empresarios a renovar sus centros comerciales. Eso le corresponde a los propietarios de los centros comerciales renovarlos. Y no nos corresponde a nosotros como ayuntamiento. ¿Podríamos colaborar? Sí, pero no tenemos a día de hoy fondos municipales para colaborar en eso. Lo estamos destinando en algo que para nosotros es más importante, que es hacer vivienda. Lo que sí hemos hecho del área de urbanismo es decretar una orden de ejecución declarando la ruina económica del centro comercial Metro. ¿Sí? Pero hay propietarios que han decidido judicializarlo y le han admitido una medida cautelar. Sí. Hasta que no se celebre el juicio y veamos lo que va a decir su señoría, pues mientras tanto no se podrá demoler el centro comercial Metro, ni podremos hacer otra actuación diferente, porque los propios propietarios, o algunos de ellos, no quieren no quieren demolerlo. Pero de momento tampoco lo han renovado, porque está en sus manos, no depende del ayuntamiento renovar esos centros comerciales. Y ahora le pregunto yo, ¿no hay alguna medida por parte, me refiero a algún reglamento, alguna ordenanza, algo que pueda hacer un ayuntamiento, en este caso que hablamos de San Bartolomé de Tirajana, porque al final vemos estos centros comerciales, como el Metro, por ejemplo, que son arquitecturas increíbles dentro de una zona de especial atención como es Playa del Inglés, que de verdad es fea el destino. Sí, al revés, Alejandro, lo que hemos hecho es... No hay algo que, oiga, para obligar, independientemente que si ya, como usted acaba de decir, está claro, cuando ya se ha metido el juzgado de por medio, claro, pero hay que esperar a que se dice decida. Usted, no hay una medida. No hay algo que se pueda hacer. Es que lo hemos hecho. Hemos declarado la ruina económica y le hemos obligado a que renueven o a que demuelan si no lo hace la administración. Pero esa decisión que hemos tomado, es decir, nadie puede decir que no hemos hecho nada al respecto. Es decir, hemos declarado la ruina económica, que esa es la medida más dura que puede declarar una administración, y lo hemos hecho. Lo he hecho, además siendo yo responsable del área de urbanismo. Se ha decretado, eso es así. Pero a partir de ahí, esto es un Estado donde es garantista, sí, claro. Y con una vez declarada la ruina económica, tienen los propietarios todo el derecho de interponer una demanda como han hecho, y el juez le ha admitido una medida cautelar. Ya se les atan las manos a ustedes. Estamos atados de pies y manos. Más allá no podemos ir. En cualquier caso, está en manos de los propietarios renovar. ¿Por qué no lo hacen? Por eso otra medida que es obligación en un momento dado. Lo hemos obligado diciendo, se declara la ruina económica y demuela usted. Porque esto ya ni renovándolos tiene solución, porque tiene problemas estructurales más serios. Pero un juez le ha admitido la cautelar. No significa que tengan razón, pero le han admitido que se suspenda esta declaración, esta obligación que le hemos dicho, renueve usted. A partir de ahí, pues esto así funciona España y así es el sistema que tenemos, que es muy garantista, y veremos lo que diga su señoría. En cualquier caso, estamos tramitando de la mano del Gobierno de Canarias un nuevo plan de modernización para Maspalomas, Costa Canaria. Y ese plan de modernización, una de sus medidas, cuando esto se apruebe, que le corresponde al Gobierno de Canarias, va a ser darle incentivos urbanísticos a los centros comerciales para que puedan crecer en altura o puedan hacer modificaciones o cambios de uso y les permita, les sea más rentable o desde el punto de vista económico más viable afrontar la renovación de sus propiedades, pero son propiedades privadas, no son públicas. Y la administración puede intervenir, como lo ha hecho, declarando una ruina económica y obligándoles, en este caso, a demoler, pero le ha dado de momento un juez, le ha metido una cautelar. Exacto. Acaba de nombrar el PMM y volvemos al CIAMPAR. Hacía tiempo que yo no hablaba del CIAMPAR con usted, creo. Creo que ha habido otro problema, ¿no? Con el PMM de la zona del Beril. No, ningún problema. No, ¿qué es lo que está pasando? Aquí, en diciembre de 2022,
hubo una sentencia del Supremo declarando nulo el anterior plan de modernización del Beril, que es el que permite la construcción del Ciampar, y cuando asumimos nosotros las funciones de gobierno, en un pleno aprobamos que se ocupara nuevamente el gobierno de Canarias de tramitar un nuevo plan de modernización para que se pueda aprobar el Ciampar. Recientemente el gobierno ya inició ese trámite, ahora estamos en la fase de evaluación ambiental, nos ha dado traslado a todas las administraciones, incluido el ayuntamiento, nos dieron traslado en el mes de diciembre y ya hace una semana emitimos nuestro informe. Hemos sido muy rápidos en la tramitación para que por parte del ayuntamiento no se pare este asunto, porque nos interesa que salga el Ciampar en San Bartolomé de Tirajana. Es obvio que es bueno para San Bartolomé y para la isla de Gran Canaria mejorar nuestra oferta de ocio, y además con un parque de esas características. Y hemos informado favorable, hemos advertido una serie de cuestiones urbanísticas que debe tener en cuenta el gobierno de Canarias para que se ajuste a nuestro plan general, y ahora le corresponde al gobierno seguir con los trámites para, una vez evaluado ambientalmente, el segundo paso sería aprobar el documento urbanístico, y cuando esté aprobado ya el PMM definitivamente, vuelve otra vez a mano del ayuntamiento para aprobar los proyectos de gestión y de urbanización, que es un procedimiento ahí interno que hay que hacer, urbanístico, y después otorgarle su licencia. Pero ahora dependerá del gobierno que siga adelante con ese trámite, y nosotros lo que hemos hecho del área de urbanismo es informar cuando nos tocaba, pues menos de 30 días hábiles. Lo hemos hecho con toda la celeridad que podíamos hacer. Bueno, ha cambiado también esa contestación respecto a este grupo empresarial también, o sea, me refiero que ha cambiado porque tenían una sentencia en el ayuntamiento hace unos años precisamente por paralizar, ¿no?, esos informes y no contestar a la empresa para seguir con todos esos procedimientos. Pues ha cambiado la línea de tramitar las cosas y, bueno, nos corresponde a nosotros y, bueno, concretamente dentro del gobierno, Coalición Canaria de Urbanismo, pues hemos sido lo más diligente posible. Vale. Tenemos una colaboración estrecha con la propiedad, vamos de la mano de ellos, con el resto de administraciones, esto que yo lo quiero decir, lo cortés no quita lo valiente, también el Cabildo de Gran Canaria. Bien. Hemos tenido reuniones previas, independientemente de las fuerzas políticas que estén gobernando, y todos estamos empujando para que salga adelante el plan de modernización del Beril, que es el que permite después la construcción del Ciampar. Vale. Otra, el Parque Europeo, que además estábamos hablando antes de centros comerciales, por lo visto han revocado la concesión al Parque Europeo. ¿Qué plan hay para este también? Le iba a decir centro comercial y no. Tiene 7 kioscos, lo que permite a día de hoy nuestro plan general. Bueno, como ustedes saben, y esto ya desde 2016, sin prestar servicio, muy mal estado. Bueno, entonces, dentro de nuestras funciones, otra es ir poco a poco regularizando todas las concesiones que tenemos por ahí, muchas vencidas y no están del todo correctas, y una de ellas es el Parque Europeo. Hemos resuelto ya la concesión porque el concesionario no estaba cumpliendo con lo que se le había encargado, con los pliegos, con lo que decía el contrato que tenía que hacer, y una vez resuelto, ahora con lo que nos corresponde, el siguiente paso que tenemos que dar es encargar un estudio económico, de viabilidad económica, para ver qué se puede hacer ahí, que sea bueno para el municipio y rentable para un futuro concesionario. Vale. Cuando lo tengamos claro cuál es la mejor alternativa, si se ajusta a planeamiento, perfecto, lo sacamos a concesión y que sea un nuevo adjudicatario, un nuevo concesionario, quien preste un servicio para revitalizar esa zona ahí, que además está en el corazón de Playa del Inglés. Si por lo que sea en el estudio alternativa dice, pues mire, pues habría que hacer otro planteamiento urbanístico diferente que lleva aparejado modificar el plan general, pues tendríamos que modificar el plan general. Pero todo dependerá de lo que diga ese informe. De lo que diga ese informe, que no lo hemos encargado todavía, tenemos que encargarlo para poder tomar una decisión con fundamento y no que sea criterio nuestro así, sin fundamentación, qué hacer ahí que sea bueno para esa zona. Usted sabe que los mercaderes quieren esa zona, ¿no? Porque eso nos han transmitido aquí en estos micrófonos, que han visto un cambio increíble y considerable desde el momento en que se han ido precisamente al centro de Playa del Inglés también, ¿no? Ven esa afluencia de público. ¿Lo contemplan o esos van a volver al mercado municipal?
Bueno, eso es una decisión que tenemos que tomar como gobierno, no gobierno solo, y gobierna también el Partido Popular Agrupación de Vecinos, entonces es una decisión que tenemos que tomar en el gobierno para que efectivamente valorar si es interesante o no que siga el mercado en la zona de Playa del Inglés o no. ¿O no? Sí, no le puedo contestar ahora porque eso es una decisión que es de gobierno que tenemos que tomar las dos fuerzas políticas. Pues ténganlo en cuenta, sobre todo porque todos esos mercaderes, ya les digo por manifestaciones de ellos, que han visto un cambio increíble al llegar a esa zona de Playa del Inglés en comparación donde estaban antes, que era aquí al lado del mercado municipal. No le voy a preguntar por el mercado municipal porque tampoco eso le corresponde a usted. No, pero sí le puedo informar. Dígame, ¿cómo va? Bueno, previsiblemente, según ha dicho el consorcio, las obras estén finalizadas en el mes de abril. Y una vez estén finalizadas, el compromiso nuestro del ayuntamiento, aunque yo no llevo exactamente esa área, es intentar que esté en pleno funcionamiento, abierto ya al público, a finales de 2026. A final de este año. Bueno, también estaremos atentos porque está creando también muchísima expectación entre los vecinos y vecinas. Claro. Y además ya muchos años de obra, con una serie de errores que se detectaron por el gobierno anterior que hemos tenido que subsanar nosotros. Y nunca me ha escuchado usted jactándome públicamente de lo mal que lo hicieron. ¿O no? Sin embargo, para hacer vivienda sí que se jactan públicamente, parece que deseando que no salgan adelante. Yo vuelvo a mi pregunta que le hacía antes, de que con la necesidad de vivienda que no solo hay en este municipio de San Bartolomé de Tirajana, sino en todo el territorio nacional, ahí está. Cuando se está trabajando para hacer vivienda, no sé por qué se dedican a ponerse, pero bueno, palos en las ruedas, porque... Pero yo le digo, tanto de uno como hasta de la propia administración, don Alejandro, o sea, me refiero tanto por parte de la oposición, y creo que yo también le comentaba algo a doña Conchi Narváez diciendo, bueno, que la vivienda hace falta, ¿no? Habrá que empezar a moverse, pero también por parte de la administración, y lo digo sobre todo por estos reparos que de buenas a primeras saltan, que tal, reparos no, perdón. Informes negativos. Informes negativos, digo, bueno... Si al final el objetivo general hay cosas es eso. Hay cosas que tengo que callar por la responsabilidad que tengo. Muy bien. No me diga esas cosas en antena a mí, caballero, don Alejandro Marichal. Lo que le digo claramente dígame. Que no va a ser tan fácil tumbarnos. Muy bien. La gente que somos trabajadoras y constantes y que venimos de buena familia no van a poder con nosotros. Muy bien. Eso lo engrandece. Y quien lo quiera coger, que lo coja. Si no, que lo suelten. Bueno, vamos a ver, aparcamientos. Porque si hablamos de vivienda, también tenemos que hablar de aparcamiento. Y además ayer, desde Primero Canarias, lo comentaban aquí, llevaban al pleno precisamente para poner en marcha en Tunte una zona de aparcamiento, y además nos hablaba... Pues, oye, que aquí también en San Fernando de Maspalomas, en un momento dado se puede llegar a un acuerdo con el centro comercial Ronda, que demandan también muchísimos aparcamientos en la zona de San Fernando. El tablero no le quiero contar. ¿Usted aparcó rápido al llegar aquí a la emisora? Tengo un sitio ya estratégico, echado, y suelo tener suerte, pero es verdad que cuesta mucho aparcar. Cuesta aparcar. Planes, aparcamientos, cuénteme. Bueno, somos conscientes de la problemática de aparcamiento que hay en ciertas zonas del municipio, una de ellas en la avenida de Gáltar, es evidente. Estamos tramitando en el área de urbanismo y patrimonio un posible convenio, que vamos a ver si sale adelante, para poder tener aparcamientos y que sean todos aparcamientos públicos los que están en el centro comercial Ronda. Así que estamos trabajando en esa línea. Y si sale adelante el convenio que estamos tramitando, va a facilitar 300 aparcamientos más en esa zona del municipio. En cuanto a los aparcamientos de Tunte, que propuso Primero Canarias, lo contestó el alcalde. Se está tramitando por el área de vías y obras o de obras públicas, mejorar los aparcamientos existentes, y con eso se podría haber resuelto el tema de aparcamientos en Tunte. Y en el tablero, pues aquí tenemos que retomar el proyecto que está bajo Mercadona, que nos está trabajando también el equipo de la alcaldía en recuperar esos aparcamientos.
que podría ayudar mucho a la zona comercial que se está creando ahora en el tablero. Y yo creo que con eso podríamos dejar resuelto a corto plazo la problemática de aparcamiento que tenemos en estas dos zonas que acabo de hablar, sí, de San Fernando y el Tablero. También tendríamos que hacer aparcamiento en Melonera, también tendríamos que hacer aparcamiento en Playa del Inglés. Dentro de la estudio de viabilidad que le comenté antes para el Parque Europeo, pues podría haber a lo mejor bajo rasante aparcamiento. No quiero adelantarlo todo porque a lo mejor no sale. Y me gustaría tener los informes económicos que me digan que eso es viable y después ver urbanísticamente si es viable para ir sacando poco a poco todo el asunto de movilidad y de aparcamiento que nos hace falta, no solamente en San Fernando y en el Tablero, sino en el resto del municipio. Exacto. Bueno, bien, voy a esperar a que tenga esos informes y que ya no venga. Lo importante es que sí lo han pensado. O sea, sí, por supuesto, y estamos trabajando en eso. Y puede ¿no? Que además, en cuestión de pocos meses, exista un convenio para poder disponer de los aparcamientos del Centro Comercial Ronda. Bueno, otra polémica que ha saltado también en estas últimas semanas, pero es que a mí me resulta esta polémica que no se acaba nunca en San Bartolomé de Tirajana, porque hablar de las playas, las sombrillas, los kioscos, son muchísimos años de los que se habla esto en San Bartolomé de Tirajana. Sabe usted bien, ¿no?, que se ha constituido una plataforma en defensa precisamente de esas hamacas y sombrillas. El modelo de gestión, usted lo ha explicado aquí en distintas ocasiones y yo sinceramente ayer también volví a hablar de ese modelo de gestión que proponía el antiguo grupo de gobierno, en este caso Primero Canarias, por lo que no había salido adelante y si mal no recuerdo hasta usted criticó en estos micrófonos. Estoy hablando del 2019, después de que se fuera o lo echaran del grupo de gobierno, ¿no? El modelo de gestión que están planteando ustedes, ¿por qué tanta polémica con las hamacas y sombrillas en San Bartolomé de Tirajana? Es un área que quiere que le diga. Por lo que nos llega de Mogán, son mucho dinero que ha recibido el ayuntamiento desde que municipalizó esas playas, ¿no? O esas hamacas y sombrillas en Mogán. Pero aquí sigue siendo un tema, voy a decirlo de nuevo, polémico. No me voy a quedar ahí. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes en San Bartolomé de Tirajana para esas hamacas y sombrillas? Bueno, el plan que tenemos nosotros es lo que decía cuando estaba en la oposición y ahora en el gobierno, no ha cambiado. Apostar por una gestión indirecta. Gestión indirecta significa, es público el servicio, pero lo presta el servicio una empresa especializada, una empresa privada. Se le pone un canon por el servicio que preste y la administración recibe ese alquiler o ese canon en contraprestación por esa gestión. Ese es el modelo que además tiene la mayoría de playas de España y en Canarias. Sí, ¿vale? Sí. Los que están cambiando de opinión son los que ahora lo están criticando. El Partido Socialista en la etapa anterior sacó a licitación para que lo lleve una empresa privada los kioscos. ¿Por qué no lo municipalizó? ¿Por qué apostó para los kioscos por un sistema de gestión indirecta? ¿Y por qué sí para las hamacas y para los kioscos no? Esas son las contradicciones que ellos tienen que explicar a la opinión pública. Vale. Porque yo no cambio de opinión. Los que han cambiado de opinión son ellos. Segundo, ellos intentaron municipalizar solamente el servicio de hamaca. Insisto, el de kioscos no. El de kioscos lo sacaron para que lo llevaran empresas privadas. Y el ayuntamiento recibe un canon por esos kioscos que se están tramitando. Y sabe muy bien la señora Narváez, lo que pasa es que no lo va a decir, porque obviamente reconocer que está falseando la realidad. Ya el secretario en aquel entonces del ayuntamiento le advirtió que no se podía municipalizar el servicio de hamacas y sombrillas, por eso no lo hicieron. ¿Sí? Por eso no se ha hecho de aquí para atrás. Y lo reconoció también Samuel Enrique, que en aquel entonces era responsable de playa. Sí. Él lo intentó, pero ya le advirtió el secretario del ayuntamiento que no era viable. Además de eso, hay un informe que ha emitido de control financiero que ha emitido la intervención del ayuntamiento que advierte a las empresas públicas que no se puede incrementar como nosotros queramos
el número de trabajadores en la plantilla, porque eso afecta al capítulo 1. Exacto. Y lo dice así la Ley de Presupuestos del Estado, artículos 19.1 y 19.2. Porque si los trabajadores de las hamacas y sombrillas pasan a ser empleados públicos, computa a efectos del capítulo 1. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que existe un criterio de la Secretaría del Ayuntamiento y un informe de la intervención que no permite ese modelo. A partir de ahí no hay más que hablar. No hay más que hablar. No hay más que hablar porque lo impide la propia ley. La propia intervención, porque no podemos intervención asumirlo. Uh-huh. Ese servicio, porque sería incorporar 40 y pico trabajadores más. Una vez dicho eso, imagínese que no lo impide la normativa. Vale. ¿En qué mejora el servicio que los hamaqueros pasen a ser empleados públicos? Le pregunto yo. Buena pregunta. No supongo que en nada, ¿no? Porque nada. al final... Solamente cambia su condición laboral. En vez de regirse por el Estatuto de los Trabajadores, se regirán ahora Uh-huh. por la Ley de Estatuto de los Trabajadores Empleados Públicos. ¿Está? Pero bueno, para ser empleado público también tiene que hacer una oposición. No, lo que pretenden es que subroguemos a ese personal y pasen a ser trabajadores de una empresa pública municipal y pasan a ser empleados públicos. Esa es la propuesta del Partido Socialista. Que el líder sindical que está promoviendo esto, hasta hace 6 meses, era miembro de la ejecutiva del Partido Socialista. Sí. Esto es evidente que lo están politizando. Y está detrás de esto el Partido Socialista, intentando politizar el servicio. Pero cuando estuvieron gobernando, nunca lo municipalizaron, porque saben que no se puede. Y en cualquier caso, si lo fuéramos a municipalizar, que cambien ellos a ser empleados públicos no va a mejorar el servicio. Y el modelo que defiende este gobierno y que defiende Coalición Canaria es que sean empresas especializadas las que gestionen ese negocio, porque el ayuntamiento lo que se debe ocupar es de que estén las calles limpias, de que haya alumbrado público, de que los parques estén bien. En eso debemos centrarnos, que no lo hacemos, por cierto, del todo bien, pero no en llevar negocios que no tenemos ni idea. No tienen ni idea el personal del ayuntamiento, porque no está cualificado para eso, en gestionar un negocio de hamacas y sombrillas. Sí. Y nuestro modelo es sacar a licitación y que sean empresas las que lleven un servicio de hamacas y sombrillas con los kioscos, un kiosco con un servicio de hamacas y sombrillas, para que quien esté tomándose una copa o comiendo en una hamaca le pueda atender el kiosco. Ese es el modelo que defendemos nosotros, cambiar la gestión, que hasta ahora todos estamos de acuerdo que no es la mejor gestión de todas. Pero en manos privadas. No, a través de concesiones. Como los kioscos. Como los kioscos. Como el servicio de limpieza de la recogida de residuos en San Bartolomé de Tirajana, no lo hacemos con empleados públicos. Lo hacemos a través de una empresa. Exacto. El servicio de parques y jardines y de gestión del agua no lo hacemos con personal, con funcionarios públicos o empleados públicos, lo hacemos a través de una empresa. Y el Partido Socialista ha gobernado con eso y lo ha asumido. Solamente hace política con esto, porque el líder sindical de esos trabajadores, hasta el otro día, era miembro de su ejecutiva. Es un tema político, pero no obedece a cuál es el mejor modelo de gestión para nuestras playas. Y el mejor modelo es que sean empresas especializadas, empresas privadas, que gestionen nuestro servicio público. Y a cambio vamos a recibir dinero, o sea, vamos a recibir un canon. Pero y ese canon, porque el dinero que da ese Playa del Inglés, incluida Maspalomas, ayer creo que me decían está entre los 6 y los 9 millones. No, a día de hoy nosotros recaudamos 3 millones de euros. 3 millones de euros. 3 millones de euros. Que tampoco es poco, que no es poco. Alejandro. Y le pagamos a la empresa que está prestando el servicio, porque los trabajadores a día de hoy de las hamacas y sombrillas no son empleados públicos, están contratados por una empresa. Sí. Y a esa empresa, para que preste ese servicio y contrate a esos trabajadores, le estamos pagando casi 2 millones de euros. Se queda el ayuntamiento 1 millón de euros. Claro, pero además de eso, tenemos que nosotros restituir las hamacas. Tendríamos que estar renovándolas nosotros. ¿Lo hace la empresa? No, ¿no? Lo tiene que hacer el ayuntamiento, tal y como el modelo que hay a día de hoy. Vale. Y además de eso, tendremos que ponerle los coches. Es decir, hay mucho más gastos, no solamente esos 2 millones de euros. Lo que queda limpio para el ayuntamiento no son 3 millones de euros. Entonces, ¿qué le queda? Es mucho menos, 600.000 euros. Concha, pues de una recaudación de 3 millones de euros. Claro, entonces aquí no se cuenta toda la verdad, porque no es que el servicio de hamacas y sombrillas
aunque lo recaude directamente el ayuntamiento, es para qué pagar por ese servicio. Estamos pagando casi 2 millones de euros al año. Un contrato vencido de hace 10 años, que si lo fuéramos a sacar a licitación nuevamente no va a costar 2 millones, va a costar más, porque los precios han subido en todo. Entonces, sí. Y una vez dicho esto, si nosotros limpio lleva el ayuntamiento 600.000 euros, cuando saquemos esto a licitación lo vamos a hacer por subasta. Es decir, todo el mundo puja. Y el precio de salida va a ser de 600.000 euros para arriba. Entonces, si las empresas que vayan a pujar, cuando pujen, vamos a recaudar más de 600.000 euros limpios para el ayuntamiento. Y el riesgo y ventura lo asumen las empresas, no el ayuntamiento. No tenemos obligación ni de, si causa baja a los trabajadores, de estar nosotros buscando un sustituto. Si se rompe una hamaca, lo tiene que arreglar el concesionario. Claro. Se tienen que ocupar ellos de todo el servicio. Y nosotros, el contribuyente, el ayuntamiento, recibe el dinero limpio de polvo y paja. Y además, más dinero del que a día de hoy estamos recibiendo limpio. Porque el precio de salida va a ser mayor de lo que estamos recaudando de manera efectiva. Bueno, don Alejandro Marichal, ayer nos dejaban un titular, se lo tengo que decir porque además el titular es potente, ¿vale? Y hablaba ese titular de que si su socio de gobierno, el actual alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, le está haciendo la cama a usted. Alejandro Marichal en el municipio. ¿Qué opina? Mientras me haga la cama, no la tengo que hacer yo. Desde luego no esperaba esa respuesta, pero bien. Entonces venga, que siga haciéndome la cama y yo me acuesto a dormir. ¿Y usted se acuesta a dormir? ¿Sí? Bueno, es normal que haya comentarios así. A mí me gustaría haber sido alcalde de este municipio. Sacamos 7 concejales y el Partido Popular Agrupación de Vecinos sacó otros 7. Hubo un acuerdo, el mejor acuerdo que podíamos conseguir era este. Y obviamente a mí me gustaría tener la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana y ser yo responsable último de todo el gobierno. Eso a día de hoy no es posible, pero lo que sí le puedo decir yo es que hasta el momento hay una buena relación con nuestro socio de gobierno. Yo creo, dígame, y no es una opinión interesada, que no ha trascendido la opinión pública ningún problema público o de inestabilidad política con nuestro socio de gobierno. Cada uno está centrado en sus áreas, en gobernar, en hacer lo mejor posible y después la ciudadanía que elija en las próximas elecciones el nuevo alcalde de este municipio. Pero mientras tanto, porque es verdad, y segundo, porque nunca lo haría, voy a hablar mal de nuestro socio de gobierno porque hablaría mal de mí mismo, ¿no? Claro. Pero evidentemente, claro que yo quiero gobernar este municipio con la alcaldía y no tener que estar en la situación en la que estoy actualmente. Pero nunca voy a hablar mal de nuestro socio de gobierno y yo, insisto, creo que hemos dado estabilidad y a pesar de ser 2 fuerzas políticas, suelo repetir mucho esta broma, somos un matrimonio bien avenido, cada uno duerme en camas separadas y por eso nos estamos llevando bien. Don Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Me toca hablar con distintas áreas de las que ustedes gestionan en este ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pero voy a aprovechar y llamar, que además hace tiempo que no veo a los concejales, a doña Lucía por este plan que acaban de sacar también para seguir y continuar con el alquiler, ¿vale? Con Dimas también Sarmiento, ya hemos hablado a comienzo o finalizando el mes de enero precisamente también por otra área que recibía muchas críticas con Ruimán Cardoso desde el área de limpieza de este municipio. Don Alejandro Marichal, ya le iba a decir Ruimán. Don Alejandro Marichal, como siempre les digo, continúen trabajando. Si tiene algún mensaje que enviarle a sus vecinos, los micrófonos son suyos. Y lo seguimos hablando aquí. Bueno, yo a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, yo sé que todavía nos queda mucho por hacer. Y como ha habido tantos años de dejadez, es muy difícil darle la vuelta a este municipio en tan corto plazo de tiempo. Pero que estamos trabajando con muchas ganas para mejorar nuestro municipio. Hablo especialmente de las áreas que llevamos en el gobierno. Creo que hemos demostrado que somos gente seria, trabajadora, gente de gestión, que estamos sacando adelante muchas iniciativas
que van a transformar la realidad de muchos vecinos de San Bartolomé de Tirajana y que seguiremos con esa misma humildad trabajando. En este proceso, como la política es como es, y hay muchas opiniones interesadas, pues intentan ensuciar nuestra imagen, ¿no? Es curioso escuchar a la oposición y especialmente al Partido Socialista, que nunca habla de la alcaldía, siempre habla de nosotros, sin tener la alcaldía. Y es evidente que somos la diana de todas las críticas, y no es porque no estemos trabajando, es porque lo estamos haciendo bien y saben que hay muchas probabilidades que en las próximas elecciones estemos mejor electoralmente de lo que estamos ahora. Así que, como sabemos que lo estamos haciendo bien y siendo conscientes que queda mucho por hacer, vamos a seguir trabajando con más fuerza si cabe. Pues, como siempre les digo, continúen en esta línea, ¿vale? Sigan trabajando por el municipio de San Bartolomé de Tirajana y si no le importa, lo seguimos contando aquí. Por supuesto, muchas gracias como siempre. Siempre las gracias a usted. Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Más cositas que contarle.